Siendo las 11 horas con 6 minutos del día 31 de enero de 2024, estando constituidos en la Sala de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se inicia la primera sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de extensión de dominio y laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se pide al público mantener el orden y respeto en todos los actos que se suscitan en este momento. Esta sala colegiada se encuentra integrada por la magistrada primera y presidenta, licenciada en Derecho Ingrid Priego Cárdenas, segundo, licenciado en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez, y tercera, licenciada en Derecho Leticia Socorro Coma Magaña, quienes actúan con la voz, el secretario de acuerdo de esta sala, licenciado Jorge Carlos Q. Icte. Sesión que se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para resolver el día de hoy, listas que se dieron a conocer al público por los medios digitales y en los estrados de esta sala. Gracias. Siendo las 11 horas con 8 minutos del día de hoy, miércoles 31 de enero de 2024, se declara abierta la primera sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior celebrada el día miércoles 6 de diciembre de 2023, si no hay observación, consulto si se aprueba en votación económica. Gracias. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública, celebrada el miércoles 6 de diciembre de 2023. Señor secretario, licenciado Jorge Carlos Q. Icte, le pido por favor que proceda a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, bueno, de esta sala colegiada de mercantil, dirección y dominio laboral, de la ponencia primera, los tocas siguientes: 237 diagonal 2023, 247 diagonal 2023, 253 diagonal 2023. Ponencia segunda, 234 2023, 236 2023 y 238 2023. Ponencia tercera, 211 2023, 235 2023 y 242 2023. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, a continuación, con el permiso de mis compañeros magistrados, procedo a la presentación de los proyectos de resolución correspondientes a la ponencia a mi cargo. El primer asunto que pongo a su consideración es el TOCA 237 diagonal 2023. En este asunto se proviene de un juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en su calidad de parte actora ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y por el otro lado, como parte demandante, el excepcionista, también persona física. El excepcionista opuso la excepción de incompetencia al señalar que el asunto es de competencia federal, en consecuencia le corresponde conocer a un juez federal. En tal caso, este caso sujeto a estudios, se procedió a analizar su competencia de acuerdo a los criterios de materia, de territorio, de grado y de cuantía que rodean al litigio planteado. En dicho contexto se concluyó que la competencia para conocer del juicio en comento se surte a favor del juez de primer grado, para que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común, empero atendiendo a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, que establece que la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades a elección de la parte actora, y tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata
por conducto de sus endosatarios en procuración en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió a un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, y que la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número EX07-11031-03 de fecha 31 de marzo del año 2011, y se colige que el órgano competente para conocer del juicio es el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y por ende su titular resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil listado. Máxime que, atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, también tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. En este caso, se considera que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria prevista, respectivamente, en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues no se advierten elementos que hagan deducir que la excepción de incompetencia legal se haya opuesto sin razón o con claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Señores magistrados, si no existen observaciones, consulto si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. Por unanimidad de votos en el TOCA 237 se declara improcedente de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 614/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. El segundo asunto que pongo a su consideración es el TOCA 247, igualmente relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en su calidad de parte actora ante el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Humán, Yucatán. La demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción de que se trata, argumentando que el juicio de origen, así como su trámite, se rigen por una legislación federal como lo es el Código de Comercio, por lo que no debería de conocer del asunto un juez del fuero común. Se considera que resultan desacertadas las aseveraciones de la parte recurrente, ya que si bien el juicio del que deriva este TOCA es un juicio ejecutivo mercantil sustentado en un pagaré y que se encuentra regido por disposiciones de carácter federal, como lo son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio aplicables, empero el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, también contempla que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados. Es así
que el promovente del juicio del que se trata presentó su escrito inicial de demanda ante el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en Umán, Yucatán, el cual, conforme a lo establecido en el acuerdo EX07-110331-03 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, publicado en el Diario Oficial del Estado el 4 de abril de 2011, que determinó en su artículo 7º, párrafo 2, la competencia del citado juzgado, que conocería de los asuntos en materia civil, mercantil y familiar que ocurrieran en los municipios de Umán, Abalá, Celestún, Chocholá, Jalachó, Chinquinchil, Copomá, Maxcanú, Muna, Opichén, Zamajil y Tetis. Yucatán, por lo tanto, es claro que a la fecha de la admisión del juicio, 29 de marzo de 2023, la juez segundo mixto de lo civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en aquella localidad, es la autoridad jurisdiccional legalmente competente y conocerá en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción. Es por ello que se colige que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por lo consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y por haber sido elegida su competencia por la parte actora, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Aunado a lo anterior, del análisis de las constancias que obran en autos y la copia certificada del documento base de la acción, se puede apreciar que dicho pagaré fue asignado en Umán, Yucatán, precisándose como lugar de pago de conformidad con el numeral 170, fracción cuarta de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que en términos de lo establecido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, es juez competente para conocer del juicio el del lugar designado para el cumplimiento de la obligación. Por consiguiente, resulta competente la juzgadora de origen por ser una de las autoridades facultadas por la ley para tal efecto. Finalmente, se considera que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya puesto sin razón, con claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Señores magistrados, si no existen observaciones al respecto de la propuesta, les pregunto si podría ser aprobada por votación económica la propuesta presentada. Señora Presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. Por unanimidad de votos, en el TOCA 247/2023, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 1068/2021 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Por último, pongo a su consideración el TOCA 253. Y el presente asunto tiene su origen en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra del demandado como aval, quien hizo valer diversas excepciones, entre estas la de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, pues en esencia alude que el título de crédito es falso, que por ello debe aplicarse la ley penal, siendo competencia la Fiscalía General del Estado. Tomando en cuenta las manifestaciones del excepcionista con las que pretende sostener la excepción opuesta, estas se considera que son improcedentes, atentas las consideraciones jurídicas y fundamentos de derecho que enseguida se exponen. En efecto, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1390 ter y 1391, fracción cuarta del Código de Comercio y primero y quinto de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es patente que la controversia en lo principal
es de naturaleza mercantil, pues tiene su origen en la emisión de un título de crédito que en su caso se trata de un pagaré, lo que acorde con la normatividad ya señalada constituye un acto de comercio, siendo la legislación que rige en dicha materia la que procede a aplicar para dirimir el juicio instaurado en contra del excepcionista. Asimismo, con observancia de lo establecido en el artículo 17 de la Carta Magna y en el artículo 64 de la Constitución de esta entidad federativa, es incuestionable que la competencia para conocer y resolver el controvertido corresponde a la autoridad judicial del Estado, función que desempeñará con aplicación de las normas legales aplicables al caso, siendo las previstas en el Código de Comercio y en la Ley General de Títulos de Crédito y Operación, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 104, fracción segunda de la Carta Magna, el cual faculta a los jueces y tribunales del orden común para conocer de tales controversias a elección del actor y cuando solo afecten intereses particulares. Siendo en el presente asunto el interés particular de las partes contendientes lo que constituye el objeto del conflicto mercantil, sin que se encuentre involucrado interés alguno por parte del Estado, de la misma manera, de la copia de las constancias que se tienen a la vista para resolver específicamente el documento base de la acción, consta que la persona que lo suscribió se obligó a hacer el pago de la cantidad señalada en el título de crédito en Mérida, Yucatán. En esas condiciones es incuestionable que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, porque existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en dicho documento. Así, la competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil oral instaurado en contra de la parte demandada se surte a favor de un juez que conozca de la materia mercantil que, en el particular, corresponde al orden común cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, porque la parte actora del juicio de que se trata presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, y dicha oficialía turnó la demanda al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil para la sustanciación del juicio que nos ocupa, órgano que, de conformidad con el acuerdo EX 07-1103-3103 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, forma parte del Primer Departamento Judicial del Estado, el cual, por acuerdo general número EX 23-18112101 dictado en el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, cambió su denominación y amplió su competencia en todo el territorio del Estado de Yucatán en los términos establecidos en dicho acuerdo. Por tanto, el órgano de primera instancia tiene competencia legal para conocer del juicio ejecutivo mercantil oral instado y, por consiguiente, también su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto. Aunado a lo anterior, atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama, es a quien corresponde conocer de conformidad con los artículos 1390 ter y 1390 ter 1 del Código de Comercio. De la misma manera, la indicada competencia encuentra sustento en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán y en el numeral 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. En ese tenor, dicha autoridad judicial es competente por razón de materia, grado, cuantía y territorio. Por lo que hace a las manifestaciones del demandado, no le asiste la razón, pues la ley penal únicamente es aplicable ante hechos que puedan ser constitutivos de delito y la intervención de la Fiscalía General del Estado surge cuando se hace de su conocimiento hechos con características de una conducta prevista y sancionada en el Código Penal, siendo la noticia criminal la que impulsa la investigación de dicho órgano acusador, dando continuidad al procedimiento señalado por la normatividad procesal que rige en la materia penal. Sin que el argumento del excepcionista relativo a la falsedad del título de crédito baste para cuestionar la competencia de la juez mercantil, pues la autenticidad del documento corresponde cuestionarla en la etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas, lo que será materia de estudio al resolver la litis. Incluso en la contestación de la demanda, entre las pruebas ofertadas consta la pericial en materia de documentoscopía y grafoscopía, caligrafía de cotejo de letras, lo que implica que hasta este momento el pagaré se estima auténtico. Cabe precisar que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria
previstas respectivamente en los artículos 1197 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya puesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Pregunto a los señores magistrados si tienen alguna observación con respecto a la propuesta. Y en ese caso de no tenerla, les consulto si podemos hacer una votación económica por la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. Por unanimidad de votos en el TOCA 253/2023, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 227/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Se le solicita al magistrado segundo en este momento, el magistrado José Rubén Ruiz Ramírez, al quien corresponde de los documentos a exponer para resolver de la ponencia a su cargo. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, gracias. Someto a su consideración el proyecto relativo al TOCA número 274/2023, el cual deriva de un juicio ejecutivo mercantil número 868/2022 del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el que tanto la parte actual como la demandada se trata de personas físicas, en el que la demandada entabló la excepción de incompetencia, estableciendo que se debe abstener de seguir conociendo en virtud de que el presente caso se trata de un asunto ejecutivo mercantil y en términos del Código de Comercio y del Código Federal de Procesos Civiles otorgan competencia al juez de distrito, a un juez de distrito en mérito de que son netamente de carácter federal, en opinión del excepcionista. Para ello ofrecieron la prueba de instrumental pública consistente en todos y cada una de las actuaciones, constancias y documentos que integran el expediente, la cual aún teniendo pleno valor probatorio en términos del artículo 1205 y 1294 del Código de Comercio aplicable, acredita que el procedimiento que nos atañe ha llevado por estricto apego a la ley y de la materia. En este proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1 y 75 del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en cuanto establecen la competencia por materia de los juzgados de fuero común con jurisdicción en Yucatán, como es el caso del de origen. De igual forma, con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución General de la República, en el sentido de que cuando se trate de una controversia en donde se vean afectados intereses de particulares, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, que se encuentran regulados por una ley de carácter federal, como no es el Código de Comercio, ello en razón de lo resuelto por la primera sala de nuestro más alto tribunal en una contradicción de tesis 296/2009, al analizar lo dispuesto por el artículo 104, fracción segunda referido de la Constitución, y el 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunado al anterior, el título de crédito base de la acción señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, o cualquier otra en donde sea requerida, y la parte actual del juicio acudió a su elección a los juzgados del fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo. Por lo tanto, se reitera la competencia legal del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para conocer del juicio ejecutivo mercantil. Ello con apoyo en la jurisprudencia primera J17/2010 del rubro jurisdicción concurrente, si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal cuya competencia someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o local de su elección.
Igualmente no se considere, por lo que se propone declarar improcedente la excepción sin que se considere imponer sanción económica o multa en razón de que no se advierte dolo, mala fe o intención de retraso en el planteamiento de la excepción. Esto con apoyo en la tesis del rubro acceso a la tutela jurisdiccional del artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Gracias. Consulta a los magistrados en caso de no existir alguna observación con respecto a la propuesta, si esta podría ser aprobada en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. Por unanimidad de votos en el TOCA 234/2023, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 868/2022 relativo al juicio ejecutivo mercantil. Muchas gracias. A continuación someto a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 236/2023, derivado del juicio ejecutivo mercantil 213/2021 del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en cuyas partes se trata de personas físicas, la actuara por conducto de su desatatorio de procuración, en el cual la parte demandada, al dar contestación, opuso la excepción de incompetencia legal por declinatoria, en cuanto a que argumentó que en el presente caso debe conocer un juez civil con conocimiento en el área de arrendamiento, ya que fue la firma de un contrato de arrendamiento por 24 meses, lo que dio origen a la suscripción de los títulos de crédito a base de la acción, solicitando que la juez primera se abstenga del conocimiento del negocio y turnarlo al superior jerárquico para que resuelva. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción legal de incompetencia con apoyo en lo dispuesto por el artículo 1, 2, 5 de la Ley General de las Operaciones de Crédito, 1 y 75 del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 y 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que establece la competencia por materia de los juzgados de fuero común con jurisdicción en Yucatán. Se estima que no le hace la razón al excepcionista para instar la excepción, por cuanto tal como porque la juez de conocimiento está legalmente facultada en razón de la materia para conocer de la contienda mercantil sometida a su consideración, puesto que la legislación que se ha mencionado en materia mercantil, que es precisamente la que rige el procedimiento de origen, se encuentra plenamente acreditada la competencia de la juez de referencia. Y aun cuando las disposiciones son de carácter federal, como son el Código de Comercio, la Ley General de las Operaciones de Crédito, regulan la vía intentada y rigen los documentos como el fundatorio de la acción. En términos del artículo 104, fracción segunda de la acción política de los Estados Mexicanos, dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer tales controversias de orden civil o mercantil que están sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales cuando intervienen intereses particulares, y podrán conocer de ellas elección del actor los jueces del orden común, por lo que establece la competencia concurrente en ese sentido. Amén de que el juicio que demanda de este TOCA se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contiene por un lado la parte actual como persona física por conducción de usatario, y por el otro como parte demandada otra persona física y dos personas físicas como deudor principal y como aval,
sin que ninguno de ellos represente los intereses del Estado, sino los suyos propios, en términos del referido artículo 104, fracción segunda constitucional. Y de los títulos de crédito base de la acción se advierte que el hoy excepcionista asignante de los documentos como deudor principal señaló como lugar para realizar el pago de los mismos esta ciudad de Mérida, supuesto que actualiza la hipótesis contenida en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, en cuanto a que en la especie existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en los citados títulos que lo es la ciudad de Mérida. De ahí que haberse presentado dicho reclamo ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles Mercantiles de lo Familiar del Primer Departamento Judicial, la Oficialía de Partes respectiva, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado en relación con el 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado superiormente, turnó dicha demanda al Juzgado Primero Mercantil del Primer Judicial del Estado para la substanciación. Por lo que dicho juzgado cuenta con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad, según el Acuerdo General número EX 07 110331-03. Por todo lo anterior se considera que el órgano de primera instancia de referido resulta legalmente competente para conocer el juicio ejecutivo mercantil, por ser una autoridad facultada para la ley para ese efecto, al haber sido elegida su competencia por la parte actora y tener jurisdicción y competencia en la localidad del Medio Yucatán, lugar que la propia accionista designó para el cumplimiento de su obligación de pago del respecto del título de crédito que es autónomo, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Gracias. Señores magistrados, en caso de no existir observación alguna con respecto a la propuesta, consulto si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. Por unanimidad de votos en el TOCA 236/2023, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 213/2021 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Por último, someto a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 278/2023, derivado del juicio ejecutivo mercantil 681/2023, en el que tanto la parte actora como la parte demandada se trata de personas físicas, en el que la segunda opuso la excepción de incompetencia, argumentando que el título de crédito que se pretende ejecutar en el presente asunto se encuentra regulado por leyes del orden federal, es decir, el Código de Comercio, y que rigen de conformidad con la ley general de títulos y operaciones de crédito. Se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Federal vigente, relativo a cuando se trate de controversias donde se vean afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualice en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentran regulados por una ley de carácter federal, como lo es el Código de Comercio, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación en la contradicción de tesis 296/2009. Al analizar el referido numeral constitucional y el 53 de fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunado a lo anterior, el título de crédito base de la acción señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora lo del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esa propia ciudad a entablar su reclamo, resultando clara la competencia del juzgado del tercero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para conocer del juicio ejecutivo mercantil. Por lo que se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia y no se considera imponer sanción pecuniaria o multa en razón de que no se advierte dolo, mala fe o intención de retraso en la oposición de la excepción. Muchas gracias. Gracias, magistrado. En caso de no existir observación, consulto a los magistrados
si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora magistrada presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. Por unanimidad de votos en el TOCA 238, diagonal 2023, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 681, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. En este momento se procede a darle el uso de la voz a la magistrada tercera Leticia del Socorro Cobá Magaña para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Muchas gracias, magistrada presidenta. Someto a consideración el proyecto de resolución del TOCA 211, diagonal 2023. El TOCA que nos ocupa deriva de un juicio ejecutivo mercantil que cursa ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. En este se substancia el recurso de apelación interpuesto por la persona física demandada por conducto desautorizado, en términos amplios, en contra del auto de fecha 29 de noviembre de 2022, en las partes relativas a la contestación de la demanda en tiempo por parte de la persona física demandada, hoy apelante, y la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento promovido por el propio demandado. El apelante señala básicamente como agravios que se vulnera en perjuicio del demandado el principio de eventualidad y su derecho humano a una tutela judicial efectiva, así como lo dispuesto en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente y a contrario sensu, y lo dispuesto por los artículos 1349, 1353, 1396, 1399 y 1404 del Código de Comercio, y que el auto impugnado carece de la debida motivación y fundamentación. Al respecto de los mismos, refiere que la pretensión de su autorizante fue promover en primer término el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y únicamente ad cautelam, y en caso de desestimar el mismo o declararlo infundado, dar contestación a la demanda con los elementos que tenía en su poder, los cuales desconocía si estaban correctos y completos, pues promovió el incidente respectivo por desconocer si las copias con las que se corrió traslado al momento de emplazarlo a juicio eran las mismas que obraban en el original en el juicio de origen y si estaban completas. Esto atendiendo al principio de eventualidad y de conformidad con su derecho humano al acceso a la justicia judicial efectiva, ya que era el momento para hacer valer todas las defensas con que contaba y no después, so pena de que precluyera su derecho. De igual forma, agregó que el demandado tenía la facultad de promover el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y ad cautelam, dar contestación a la demanda, todo en un mismo acto, pues únicamente en la primera comparecencia por escrito ante la autoridad jurisdiccional tenía la oportunidad procesal para hacer valer dichas defensas, ya que de no hacerlo así quedarían precluidos sus derechos para hacerlas valer en juicio. También señala que no resultaba contradictoria la interposición del referido incidente con la contestación ad cautelam de la demanda, puesto que pueden tener vida procesal independiente cada uno, ya que la prosecución del respectivo incidente no implica necesariamente la suspensión del procedimiento de fondo, siendo que al interponerse el incidente cumpliéndose todas y cada una de las exigencias establecidas en la ley para tal fin, la juez de primera instancia debió admitirlo con todas sus legales consecuencias, independientemente de que tuviera o no contestada la demanda. En el proyecto que se somete a consideración, se propone declarar fundados los agravios aducidos.
ya que la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento determinado por la juzgadora respecto del demandado físico, bajo la consideración de que los vicios de que pudiera haber adolecido quedaron compurgados al comparecer el agraviado dentro del término de ley a ejercitar válidamente sus derechos, vulnera en perjuicio del apelante el derecho fundamental de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 constitucional, ya que al desecharse de plano el incidente pretendido, se impide que se analice la actuación que ataca de nula y por consiguiente se determine si le asiste o no la razón al incidentista. Se señala que el hecho de que el demandado hubiere comparecido a contestar en tiempo la demanda instaurada en su contra no era razón para inadmitir el incidente pretendido. Como bien refiere el apelante, acorde con el principio de eventualidad, este tenía la carga procesal para hacer valer y aportar en la fase procesal oportuna todos los medios de ataque y defensa, incluso ad cautelam, so pena de que concluya o se clausure el ejercicio de su derecho. Lo que en efecto hizo el citado demandado o recurrente al comparecer a juicio promoviendo el incidente de nulidad de actuaciones de cuya inadmisión se duele y contestando ad cautelam la demanda instaurada en su contra, ya que por una parte atacó la notificación con la que se le emplazó a juicio y por otra produjo su contestación, entre tanto se resolviera el incidente promovido. Sin que fuera óbice para admitir el incidente, el hecho de que en el acuerdo en pugna se tuviera por contestada la demanda del juicio principal por parte del propio demandado incidentista, pues en términos del artículo 1404 del Código de Comercio, en los juicios ejecutivos los incidentes no suspenderán el procedimiento, por lo que la de la voz disiente del criterio adoptado por la juez de origen en el auto recurrido relativo a la inadmisión del incidente instado, pues dicho actuar jurisdiccional no resulta pegado a la ley. Se puntualiza en el proyecto que el artículo 1349 del Código de Comercio determina con claridad cuáles incidentes deben desecharse de plano, siendo estos los que no tengan relación inmediata con el juicio principal, observándose que el incidente promovido por el hoyo recurrente sí tiene relación con el negocio principal, en cuanto con dicha incidencia el promovente busca la nulidad de la actuación mediante la cual se le emplazó al juicio ejecutivo mercantil del que deriva el presente toca. Por consiguiente, no cabía su inadmisión, sino que lo procedente era admitirlo a trámite. Aunado a ello, se hace ver que las razones en que sustenta la juez de origen la inadmisión del incidente de nulidad instado en auto de data 29 de noviembre del año 2022, en el sentido de que los vicios de que pudiera haber adolecido la notificación quedaron compurgados al comparecer el agraviado dentro del término de ley a ejercitar válidamente sus derechos, se trata de un argumento de fondo para la resolución del incidente, mas no para su inadmisión. Tal consideración involucra el estudio de fondo del incidente de que se trata sin que previamente se hubieran observado las formalidades esenciales del procedimiento para culminar con la resolución en la cual, previo análisis de los hechos en que se sustenta el incidente, se determinase si le asistía o no la razón al demandante. Y es por ello que se propone declarar que los agravios resultan fundados, pero con la precisión de que únicamente en lo que atañe a la inadmisión del incidente antes referido, no así en lo tocante a la contestación de la demanda, pues el recurrente no señaló el mínimo razonamiento lógico-jurídico del que se desprenda la ilegalidad de ese acuerdo, ni la forma en que la determinación donde se le tuvo por contestando en tiempo la demanda afecta sus derechos e intereses, ya que no manifestó agravio en contra de dicha parte que impugnó relativa a la contestación de la demanda. Y por eso no se realiza estudio alguno a ese respecto, pues se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que vulneraría el principio de litis cerrada que rige en la apelación en materia mercantil. Y es por ello que, como he señalado, se propone declarar fundados los agravios invocados por el demandado apelante y modificar el auto de data 29 de noviembre del año 2022 en la parte que fue impugnado relativa a la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del juicio ejecutivo mercantil, de donde dimana este toca, quedando intocado lo que no fue materia de impugnación y como consecuencia de ello admitir a trámite el incidente promovido en términos de lo que estipulan
los numerales 1054, 1079 fracción sexta, 1349, 1357, 1404 y 1414 del Código de Comercio y el diverso 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Es cuanto por mi parte, señora magistrada presidenta. Gracias, magistrada. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Por mi parte, ningún comentario, en condiciones para proceder a la votación correspondiente. En los mismos términos que el magistrado Ruiz, me considero ya en condiciones de emitir mi voto. Ante el proyecto presentado, pido al señor secretario tome la votación. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Pereo Carenas. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del sentido que se propone. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. En consecuencia, en el TOCA 211/2023, por unanimidad de votos, se procede a modificar el auto de data 29 de noviembre de 2022 en la parte que fue impugnado relativa a la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento respectivo del demandado, dictado por la juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, en autos del expediente 166/2020, para los efectos precisados en el considerando sexto del proyecto aprobado. A continuación, someto a consideración el proyecto de resolución del TOCA 235/2023. Este asunto deriva del juicio ejecutivo mercantil oral con número de expediente 365, promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, en contra de diversas personas físicas, en la que los demandados, al contestar la demanda instaurada en su contra, opusieron la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, argumentando en esencia que debe conocer del asunto un juzgador del orden federal. En el proyecto que se somete a consideración se señala que el contenido de los numerales 1092, 1093 y 1094 del Código de Comercio, de los que se observa que contienen las reglas de competencia que rigen en materia mercantil. Del análisis de los pagarés exhibidos por la parte actora como base de su acción, que obran en copia fotostática certificada, se advierte que los excepcionistas se comprometieron a pagar incondicionalmente a la orden del actor las cantidades que en los mismos se señala en la ciudad de Santa Rita, Becanchem, del municipio de Jopelchen, estado de Campeche, y por otra parte, específicamente, en el último párrafo de dichos documentos se destaca la designación como tribunales competentes para la interpretación y cumplimiento de los mismos, los que tengan jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, renunciando a cualquier fuero que en razón del domicilio, vecindad, presente o futuro, pudiere corresponderle. En tales circunstancias, resulta evidente que en el presente caso, la competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa se surta a favor de un juez de Mérida, Yucatán, ya que no obstante que se advierte que en los pagarés base de la acción se designó como lugar de cumplimiento de la obligación la ciudad de Santa Rita, Becanchem, del municipio de Jopelchen, estado de Campeche, de los propios documentos se desprende el acuerdo y sumisión expresa a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales ubicados en esta ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que resulta improcedente la excepción de incompetencia planteada. Establecido lo anterior, procede a analizar el hecho en que sustentan los demandados su defensa, consistente en que la jurisdicción para conocimiento del presente asunto deberá ser ante un juzgado del fuero federal. Al respecto,
Debe decirse que si bien la materia mercantil es de índole federal, sin embargo, no por ello el conocimiento de los asuntos relativos a dicha rama del derecho, como el juicio ejecutivo mercantil oral del que deriva este TOCA, corresponde ineludiblemente a los tribunales federales, como afirman los demandantes, pues no deben perder de vista que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la jurisdicción concurrente entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos que ese mismo precepto determina. En el caso que nos atañe, se advierte que solo se afectan intereses particulares, ya que lo que se afirma, ya que se trata de un procedimiento mercantil en el cual contienden, por un lado, como parte actora una persona física por conducto de su endosatario en procuración y por el otro, como parte demandada, diversas personas físicas, sin que estos representen los intereses del Estado, sino los suyos propios. En tal orden de ideas, toda vez que de las cambiales que sirven de sustento al juicio de origen se desprende que existe sumisión expresa de los signantes para lo relacionado a la interpretación y cumplimiento del título a los jueces y tribunales de la ciudad de Mérida a elección del legítimo tenedor, sin especificarse el fuero, en tal virtud, por lo que tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata, en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común con jurisdicción en esta ciudad de Mérida para conocer el procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Comunes a los juzgados estatales, la cual fue turnada al Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano con competencia en todo el territorio del Estado de Yucatán, que además, atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, es a quien corresponde conocer de dicho asunto en términos de lo dispuesto en los artículos 1390 ter y 1390 ter 1 del Código de Comercio y de conformidad con el Acuerdo General número X 23-18-1121-01 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Por lo que es en tales términos que se advierte que la autoridad jurisdiccional del fuero común resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil oral instado y por lo consiguiente su titular como autoridad facultada por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, con lo que se acata además el sometimiento expreso formulado en los documentos basales y se corrobora la competencia de la juez primero de oralidad mercantil para conocer del juicio ejecutivo mercantil oral de donde dimane se toca, resultando notoriamente improcedente la excepción a estudio. En el proyecto se citan las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro siguiente: competencia en un juicio ordinario mercantil, corresponde al juez a quien las partes se sometieron en el contrato, y jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del tribunal federal o local de su elección. Finalmente, considero que no procede imponer la multa y sanción pecuniaria a que se refieren los ordinales 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia se hubiera interpuesto sin razón, con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Y es por lo tanto que la propuesta es declarar improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción opuesta. Gracias, magistrada presidenta. Gracias, magistrada. Señores magistrados, en caso de no existir observaciones, consulto si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. Por unanimidad de votos en el TOCA 235/2023, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 365/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido.
Finalmente, someto a consideración el proyecto de resolución del TOCA 242, diagonal 2023. El presente asunto deriva de la excepción de incompetencia por declinatorio de jurisdicción opuesta ante la juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 592, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por una persona moral por conducto de su endosatario en procuración en contra del excepcionista. El demandado argumenta en lo esencial que la financiera no radica en Mérida, Yucatán, que el pago debe realizarse en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que el título de crédito se suscribió en dicha entidad federativa, por lo tanto corresponde a los juzgados de dicho lugar ejercer la competencia y jurisdicción por territorio y no a un juzgado de lo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. En el proyecto de resolución que propongo, señalo en primer término que la parte actora eligió para la presentación de su demanda a los tribunales del Fuero Común con jurisdicción en esta ciudad de Mérida, Yucatán, lugar en que el demandado tiene su domicilio. Igualmente, de la literalidad del pagaré base de la acción, se advierte que el signante de dicho título de crédito, quien es el demandado, se comprometió a pagar a la orden de la parte actora la cantidad que en el mismo se consigna en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lugar donde reside la persona moral demandante, pero en el que el demandado no tiene domicilio. Es decir, que el lugar señalado para realizar el pago de dicho instrumento se encuentra ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ciudad que no queda comprendida dentro de la jurisdicción territorial de la juez del conocimiento. Empero, no debe soslayarse el hecho de que los jueces del primer Departamento Judicial con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, ejercen jurisdicción en el domicilio donde vive y habita el demandado del juicio de origen, el cual se encuentra ubicado en un fraccionamiento de esta ciudad, lo que se desprende de la constancia relativa a la notificación y emplazamiento que fue realizado al hoy excepcionista. Los numerales 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio establecen las reglas de competencia por territorio en materia mercantil. En el caso específico del análisis del pagaré exhibido por la parte actora como base de su acción, que obra en copia fotostática en los autos del TOCA en el que se resuelve, se advierte que en dicho documento no consta que exista sumisión expresa del signante del título de crédito a tribunal alguno por no consignarse en tal instrumento que para el caso de controversia se somete a determinado juzgador. Si bien en dicho pagaré se observa la frase, cito textual, está de acuerdo en someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes de la delegación o municipio que elija el acreedor y o el tenedor. Fin de la cita. Al no precisarse el tribunal o el lugar concreto ante quien se somete, razón por la cual no existe certeza jurídica para el deudor del lugar en que puede ser llamado a juicio, por lo que en la especie no tiene aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio que consagra esta figura jurídica, así como tampoco existe el sometimiento tácito del que habla el artículo 1094 del mismo ordenamiento. Tan es así que el demandado al contestar la demanda opuso la excepción de incompetencia. Se cita en el proyecto la tesis con el rubro títulos de crédito. La competencia por razón de sumisión expresa solo se surte cuando se determina el tribunal o el lugar ante quien se somete. En tal virtud, acudiendo a las reglas previstas en el artículo 1104 del Código de Comercio, respetando la prelación establecida en dicho normativo, se tiene que en el pagaré base de la acción no aparece designación alguna por parte del deudor del lugar en el que debiera ser requerido judicialmente de pago, por lo que resulta claro que no se está en el caso de la fracción primera del citado numeral. Analizando la fracción segunda del propio artículo, se advierte de tal instrumento que el deudor, quien es el hoy excepcionista, se comprometió a pagar el importe que ampara dicho documento en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Esto es, que en dicho título de crédito aparece señalado un lugar preciso y específico para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en el mismo. Sin embargo, se toma en cuenta que dicho acuerdo de voluntades se encuentra plasmado en un formato impreso denominado pagaré, proporcionado por la parte actora, elaborado en forma unilateral por esta y en el cual el demandado, deudor, no incide en su redacción, es decir, en su elaboración no interviene la persona que adquiere el crédito.
De igual forma, se toma en consideración que el demandado tiene su domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, lo que se advierte de la diligencia actuarial de fecha 25 de septiembre de 2023 relativa a la notificación y emplazamiento que fue realizado al citado excepcionista, por lo que estimo que no le causa perjuicio al demandado que el juicio principal se siga en esta ciudad de Mérida, Yucatán, pues es precisamente el lugar donde vive, habita y tiene su domicilio, y si por el contrario le garantiza su derecho de acceso a la impartición de justicia tutelado por el numeral 17 constitucional. Y en estos términos se tiene que, en el caso particular, no se actualiza el supuesto a que se contrae la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, que señala como juez competente al del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, en virtud de que al someter al demandado a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, que se encuentra situado precisamente en esta ciudad de Mérida, Yucatán, se vería obligado a incurrir en costos extraordinarios para tener un acceso efectivo a la justicia. Analizando la hipótesis establecida en la fracción tercera del citado artículo 1104, que señala como juez competente el del domicilio del demandado, se observa que en el caso concreto, el demandado tiene su domicilio en un fraccionamiento ubicado en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Por otra parte, de la revisión realizada en el buscador Google, se advierte la dirección web de la que se desprende que la persona moral promovente del juicio ejecutivo mercantil del que emana la excepción de incompetencia que nos ocupa, cuenta con una sucursal ubicada en esta ciudad de Mérida, Yucatán, información generada que tiene valor conforme a los dispuestos en los artículos 210A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en relación con el 1054 del Código de Comercio, para establecer la existencia de una infraestructura de la parte actora en esta ciudad de Mérida, Yucatán, lugar donde también reside el hoy demandado, como ha quedado demostrado con antelación. Citándose también en el proyecto la tesis con el rubro información proveniente de Internet, valor probatorio. Entonces, aun y cuando en el título de crédito base de la acción se haya designado como lugar para el cumplimiento de la obligación de pago en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, considero que no debe obligarse al demandado a someterse a la jurisdicción de un lugar diferente a su residencia habitual, la cual, como ya he señalado con antelación, se ubica en esa ciudad de Mérida, Yucatán, y que la institución financiera, parte actora, no solo ofrece sus servicios dentro de la jurisdicción de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sino también en esa entidad federativa, por lo que no le depara perjuicio alguno a las partes contendientes que el juicio se siga en esta ciudad de Mérida, Yucatán, tomando como parámetro de que se trata del lugar donde se encuentra el domicilio del excepcionista, y a la vez se protege el interés y el derecho de la institución financiera demandante por contar con una sucursal que presta sus servicios en esta ciudad de Mérida. Máxime que la persona moral demandante ha exteriorizado su pretensión de que el juicio se realice en esta ciudad de Mérida, Yucatán, al presentar su demanda ante un juzgado del orden común asentado en esta ciudad, por lo que estimo que es competente para conocer del juicio principal un juez mercantil con jurisdicción en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Citándose también en el proyecto la tesis con rubro competencia por sumisión expresa, la regla establecida en el artículo 1093 del Código de Comercio no resulta aplicable a las cláusulas estipuladas en contratos bancarios de adhesión cuando se advierta vulneración a la garantía de acceso a la impartición de justicia. No es obstáculo para llegar a esta conclusión lo argumentado por el excepcionista en el sentido de que la financiera no radica en Mérida, Yucatán, y que el pago debe realizarse en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo que es un juzgado de esa entidad en el que debe ejercer la competencia y jurisdicción y no un juzgado de lo mercantil del primer departamento judicial del Estado, y que el título de crédito se suscribió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por lo tanto, corresponde a los juzgados de dicha entidad federativa ejercer su jurisdicción por territorio, pues como ya he expuesto, no tiene domicilio en la jurisdicción de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo que implica que tendría que desplazarse hasta ese lugar e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la impartición de justicia. En tales circunstancias,
Como en el presente asunto solo se afectan intereses particulares, resulta evidente que la competencia para conocer del juicio se surte a favor de un juez que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común, empero atendiendo lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, que establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades a elección de la parte actora y tomando en consideración que la persona moral, por conducto de su endosatario en procuración, eligió un juez del orden común y con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, para conocer del procedimiento de origen, por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, la cual fue turnada al Juzgado Primero Mercantil del primer Departamento Judicial para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número X07-110331-03, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, y en términos de los numerales segundo y sexto, respectivamente, de dicho acuerdo, se advierte en lo que aquí interesa que el Juzgado Primero Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, tiene jurisdicción en los municipios de Mérida, Junucumá, Yucú, y conocerá en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción. Es por ello que se desprende que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por lo consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Cabe mencionar que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán y el diverso 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado determinan la competencia del juzgado de primera instancia en cuanto a la aplicación de la materia mercantil, que es precisamente la que rige al procedimiento de origen. Por lo que se reitera, en el juicio de que se trata, se encuentra plenamente acreditada la competencia de la juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado para conocer del asunto principal hasta su conclusión, citándose también en el proyecto la diversa tesis, competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presentan tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales. Finalmente, estimo que no procede imponerle al excepcionista la multisanción pecuniaria indicada respectivamente en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que de las actuaciones que contienen el TOCA no se observan elementos que hagan deducir que la excepción de incompetencia se opuso sin razón y con el propósito de alargar o entorpecer el juicio, y tampoco se constató mala fe por parte del excepcionista. Y por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia. Es cuanto, señora magistrada presidenta. Muchas gracias, magistrada. Señores magistrados, en caso de no existir observaciones, consulto si se aprueba en votación económica la propuesta presentada por la magistrada. Señora magistrada presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias. Por unanimidad de votos en el TOCA 242/2023, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 592/2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Habiéndose agotado los asuntos listados, siendo las 12:16 del día de hoy, se declara cerrada la presente sesión.